este texto. Esta pequeña actividad virtual es la que estaremos trabajando directamente en el Jamboard. Ahorita incorporo la actividad para el trabajo que estaremos desarrollando el día de hoy. Bueno, les pedí previamente, ¿sí están visualizando, jóvenes, la pantalla? Sí, profesora. Ah, sí, muchas gracias. Previamente les pedí que comenzáramos revisando pues las unidades de conversión para estas tres variables, jóvenes: temperatura, volumen y presión. ¿Qué unidades encontraron? Aquí observo que colocaron una tabla para convertir unidades. Entonces, de estas voy a marcarles pues las unidades más importantes, o bueno, las conversiones que estaremos utilizando. Que sería esta conversión, bueno, la marco aquí con una flecha, con una palomita. Esta primera conversión ahora sí que de qué trata. Si nosotros observamos, tenemos despejados los grados Fahrenheit, y los grados Fahrenheit están en función de los grados Celsius. Entonces, esta conversión, pues sí les permite convertir de Celsius a Fahrenheit. Ahora, esta escala es para el sistema inglés de temperatura. Nosotros cuando revisamos, no sé, de las noticias o demás, o también hay algunos pues artículos que compramos que tienen este tipo de escala de medición. Bien, entonces tenemos esta conversión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar los grados Celsius por 1.8, que son estos 9/5 es 1.8, y luego sumamos 32. Entonces, así como está esta conversión, la vamos a utilizar. Y la otra conversión que estaremos utilizando es esta, de Celsius a Kelvin. Ahora, la escala Kelvin, esta escala Kelvin, es la que utilizaremos en el sistema internacional. Si bien los grados Celsius se utiliza como una escala de medición, digamos, de forma normal, porque fue la escala Celsius de este científico que surgió primeramente, y pues, por eso se continúa utilizando. Bien, entonces, grados Celsius más 273.15. Jóvenes, para los cálculos del curso, es muy válido utilizar el punto 15, pero nuestros cálculos que estaremos realizando, ya sea que, no sé, aquí debemos de llegar a un acuerdo, sobre todo para, pues para continuar en la sección de cálculos. ¿Quieren trabajar con punto 15 o nada más con 273? ¿Cómo, ahora sí que, cómo deciden ustedes trabajar esta conversión? El punto 15, como usted, a ver, ¿los escucho? Yo digo que nada más con el 273. Muy bien, a ver, compañeros, sirve que vamos interactuando. Levanten la mano quien está de acuerdo de trabajar con 273. Estamos 20 en total, bueno, contándome a mí. Los otros compañeros, bueno, si apenas están integrándose, por favor. A ver, hasta aquí llevan 2, 4, 6, 8, 10. No, nada más aquí, según el conteo, son 9. 9. A ver, observamos entonces. Bajen la mano, por favor.
¿Y quiénes están de acuerdo en trabajar con 273.15? Bueno, jóvenes, los otros que no votaron, pues entonces, ¿qué sucede? 1. Muy bien, compañero. Gracias, compañero David. Ok, entonces, vamos a trabajar, pues debido a esta votación, los que se abstienen de votar, pues, por la mayoría. Entonces, vamos a trabajar, voy a eliminar de aquí el punto 15. ¿Sí? Nada más, por favor, lo que sí, ya sea que se aprendan la conversión o también ahí está la tabla que les permite hacer los cálculos. De hecho, hay calculadoras jóvenes que ya ustedes, aplicaciones en donde les dan directamente el cálculo, pero sí es necesario que para futuro, ahora sí que para un futuro que vamos a continuar con termodinámica, pues lleguemos a este acuerdo. Bien, entonces 273 más que suficiente, jóvenes, para los cálculos que estaremos desarrollando. Muy bien. Ahora, esto es la escala para temperaturas, 3 temperaturas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bien, hasta aquí. Ahora, grado Kelvin. Mucha atención. La temperatura Kelvin es una temperatura que se le conoce como absoluta. Entonces, grado Celsius y grado Fahrenheit sí lleva el símbolo de grado. Los Kelvin no llevan ningún símbolo de grado. ¿Sí? De hecho, aquí, qué bueno que lo tomaron de una fuente, pues observen en esta parte. Kelvin no lleva el símbolo de grado. Bien, porque esta escala de temperatura se basa no en una referencia física como tal. La escala Celsius surge cuando este científico toma como referencia punto de congelación del agua y a ese punto de congelación del agua, Celsius dice es 0. Se le pudo haber ocurrido otro número y así hubiera quedado la escala de temperatura. Y toma como referencia, entonces 0, punto de congelación del agua. Y la otra referencia es punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua lo marca Celsius como 100, 0 y 100. Y después, como es centígrada, de ahí viene el nombre de centígrados. Centígrados es porque esos dos puntos de referencia, 0 y 100, pues hay 100, ahora sí que 100 lugares entre el 0 y el 100, y lo que hace con su termómetro experimental es dividir la distancia en la que se dilata el mercurio del 0 al 100, pues en 100 partes. Y de ahí surge la escala centígrada, pero realmente centígrada es o sea, grados centígrados se dicen porque se dividieron en 100 partes, del 0 al 100. Puntos de referencia en la escala de grados Celsius, o sea, es más, ahora sí que conveniente, mencionarla como grados Celsius. Los puntos de referencia son el agua, punto de congelación, punto de ebullición, y listo. Ahora, en la escala Fahrenheit, el punto de congelación del agua no se marcó como 0, sino se marcó como 32, y de ahí surge esta escala Fahrenheit. Entonces, en lugar de 0, se toma como referencia el valor de 32, pero al final son escalas, ahora sí que con cierta, arbitrarias, porque no sé, a Celsius se le pudo haber ocurrido 5 o 7 y pues así hubiera quedado la escala, ¿no? Mientras que Kelvin es una escala que toma como referencia
algo que en termodinámica se conoce como punto triple. ¿Y qué es eso del punto triple? Bueno, punto triple se le conoce cuando coexisten en los tres estados de la materia en un cierto punto determinado. Entonces, pues ya surge aquí un concepto que no es así como que una referencia física, sino que ya surge esto de la escala absoluta o este punto triple que es cero. Mucha atención, cuando, si ustedes de aquí despejan los Kelvin, a ver, en esta, ya aquí tienen el despeje, de Kelvin a Celsius. La que más se utiliza es esta, jóvenes, de Celsius a Kelvin. Y esta, otra, de Celsius a Fahrenheit. Con estas dos, pues llegan a todas las demás. Entonces, por ejemplo, en esta, si ustedes sustituyen Kelvin de 0, ¿cuál es este punto en grados Celsius? Entonces, se obtiene este valor absoluto en menos 273.15. Es decir, 0 Kelvin, ¿cuándo tengo 0 Kelvin? Bueno, 0, si sustituyen el 0, en menos 273.15. A eso equivalen 0 Kelvin. Una temperatura baja, muy baja, menos 273.15 grados Celsius. Bien, entonces por eso no lleva el simbolito de grados, o sea, es una escala absoluta. Ahora, bueno, temperatura, muy bien. Jóvenes, ¿qué pasó con volumen? Nada más observo litros y luego sistema internacional. El litro es, sí, es una unidad de volumen, claro, de ahí surgen mililitros, decilitros, y este tipo de conversiones. Pero les faltó el otro, en el sistema internacional. ¿En qué se mide el volumen, compañeros? Volumen, ¿qué es volumen? A ver, ideas, compañeros, en el sistema internacional, ¿qué encontraron? ¿Masa? ¿Vale? ¿Sí, le escucho? ¿Masa? A ver, el volumen no es masa. A ver, la masa es otra, ahora sí que es otra unidad de medición, ¿no? Bueno, otra propiedad de medición de la materia. Pero el volumen, ¿qué es el volumen, jóvenes? Muy bien, vamos incorporando la información. Volumen. A ver, si yo les digo, a ver, tengo una botella de refresco. Esas botellitas pequeñas, ¿no? Que son 232 o 235 mililitros. ¿Qué mide el volumen, jóvenes? ¿Qué idea tenemos del volumen? ¿Qué es el volumen? No es masa. Sería como una magnitud métrica de 3 dimensiones. Perfecto, ya dijo la palabra clave, en 3 dimensiones. Si en 3 dimensiones, jóvenes, vivimos en un mundo de 3 dimensiones y todo se define volumen como el espacio que ocupa cierta cantidad de materia. Entonces, eso es el volumen de la definición clásica que nosotros conocemos desde la secundaria, que empezamos a hablar de volumen, o desde la primaria, ¿no? Que empieza uno a calcular volumen de una esfera, o bueno, no, a lo mejor de la esfera no, pero volumen del cubo, ¿no? Lo clásico, volumen del cubo. ¿Cómo determinamos el volumen de un cubo? ¿Cuál es la fórmula para determinar volumen de un cubo? ¿Qué recuerdan, compañeros? Lado por lado por lado. Perfecto. Entonces, lado al cubo, o lado por lado por lado. Muy bien. Si el volumen, en el volumen involucran 3 dimensiones lineales, porque al final, lado por lado por lado, son dimensiones lineales. Cuando multiplican esas 3 dimensiones lineales que tienen por unidad fundamental
el metro, ¿a qué llegan? ¿Cuáles son las otras unidades del volumen? Aquí lo voy a incorporar. Litros es una, la otra. ¿Metros qué? Cúbicos. Cúbicos. Entonces, en el sistema internacional, el volumen se mide en metro cúbico. ¿Por qué? ¿Por qué el metro cúbico? Pues porque en el sistema internacional la unidad fundamental de longitud es el metro. Sí, yo sé que están los centímetros, milímetros, micrómetros, todo lo que ustedes quieran, kilómetros, pero la unidad fundamental es el metro. Ahora, vamos aquí, jóvenes, porque vamos a estar hablando de volúmenes también, ¿no? Y hay una referencia. ¿Un metro cúbico a cuántos litros equivale? Aquí ya tengo este metro cúbico. ¿A cuántos litros equivale, jóvenes? Para esto necesito que visualicen una cisterna. Imaginen una cisterna de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. ¿A 1000 litros? A 1000 litros, exacto. Y todos tenemos quizás pues un tinaco en nuestros hogares, ¿no? Algunos son de una capacidad de 1200 litros, algunos son de 750 litros, entonces tengan esa referencia del metro cúbico. Ahora, el metro cúbico, pues así como lo visualizo, pues es una unidad grande, el metro cúbico. Por eso hay subunidades que se utilizan, por ejemplo, 1 centímetro cúbico. Bueno, a ver, esto del centímetro cúbico, pues lo que hacemos es, permítanme, dejen aquí, vamos a hacer la cuadrícula. No sé si recuerdan en sus cuadernos de cuadro, hay unos de cuadro chico que tienen una longitud, me parece que es de medio milímetro, ¿no? O sí, de medio centímetro, de 5 milímetros, o el cuadro grande, que el cuadro grande sí es de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro cúbico es un cubito que pueden ustedes trazar. 1 centímetro cúbico. A ver, vamos a suponer que este cuadrito sea de a 1 centímetro. Entonces, trazamos un cubo que tiene 1 centímetro en cada lado. Bueno, aquí un poquito de imaginación, la verdad, para a mí el dibujo, pues de plano, no sé, pero bueno, ahí está el cubo de 1 centímetro cúbico. La capacidad que tiene, imaginen que tienen agua, entonces, lo que cabe de agua en este cubito de 1 centímetro va a ser, ¿cuánto, jóvenes? 1 centímetro cúbico, ¿a qué equivale? A 1 mililitro, ¿sí? Y esto de los mililitros, ahora sí que nuestras referencias para los mililitros son las jeringas. Entonces, tenemos una jeringa. ¿De qué volúmenes son las jeringas, jóvenes, que conocen ustedes? ¿Qué volúmenes tienen las jeringas? De 3, de 10, de 20. Y de 5. La más común creo que es la de 5, ¿no? De 3, de 20, sí está un poquito difícil, estas de 20. Hay, por ejemplo, ahora que se llega la temporada navideña, jeringas para cuando marinan el pavo, y entonces son más grandes y demás, ¿no? Entonces, tengan como referencia, pues, este tipo de instrumentos de medición que tenemos en nuestros hogares, ¿bien? Ok, entonces, el metro cúbico, si ustedes observan, no, es una referencia macro, el metro cúbico, pero 1 metro cúbico equivale a 1000 litros y 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Referencias de volumen, jóvenes. Segunda propiedad importante, volumen. Y para finalizar, jóvenes, vamos a esta propiedad.
que si bien es difícil, a ver, presión, pues es que hay diferentes tipos de presión, jóvenes. Aparte de la presión que quizás tenemos por un examen o demás, presión que es este tipo de, pues sí, ¿no? De medición, digamos, subjetiva. La presión, aquí observé pascales. Muy bien, los pascales. Esta es en el sistema internacional. La unidad en la que se mide la presión son pascales, efectivamente. Pero, a ver, ¿cómo se definen los pascales? ¿Qué son los pascales? ¿Qué encontraron, jóvenes? Los pascales, ¿a qué es igual? Newton ¿sobre qué? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Muy bien. Ahí están los pascales. Y aquí necesito, por favor, una búsqueda rápida, porque el pascal es una unidad de medición muy pequeña. ¿Por qué digo esto de pequeña? Porque vean que toman como referencia el metro cuadrado. Y los metros cuadrados son unidades macro. Metro cuadrado son unidades de área. El área en metro cuadrado. Ahora, cuando se dividen como estas unidades, ahora sí que son grandes, por lo general vamos a utilizar este término muy pequeño, o sea, pequeño. Por ejemplo, imagine la presión. La presión es fuerza sobre unidad de área. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la presión que ejerce mi cuerpo cuando utilizamos un determinado, por ejemplo, en los zapatos, el tacón, que es, digamos, la superficie de contacto de mi peso con el suelo, en el tacón vamos nosotros a ejercer una cierta presión, fuerza por unidad de área, ¿sí? Y esta fuerza por unidad de área, los pascales, un pascal es algo muy pequeño, jóvenes. Por eso utilizamos otras medidas, otras formas de medir presión. Si me buscan, por favor, las conversiones para presión, fuerza por área. Y aquí ahora sí que el ejemplo clásico para presión es tener un sistema que se le conoce como embolopistón. ¿A qué se refiere esto? Hagan de cuenta que tienen de estas bombas para colocar aire en una llanta de la bicicleta. Entonces, estas bombas que se utilizan son este tipo de sistemas embolopistón. De tal forma que nosotros, por ejemplo, ejercemos una cierta fuerza en una cierta área, por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Eso es la presión. Compañeros, ¿qué han encontrado? ¿En qué otras unidades se mide la presión? ¿Ya encontraron algunas conversiones, jóvenes? En atmósferas. Una atmósfera, ¿a cuántos pascales equivale una atmósfera? ¿Qué es eso de una atmósfera? Es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. Y esa presión del aire sobre, ahorita donde se encuentren, tenemos aire y las moléculas de nitrógeno, oxígeno y demás que componen el aire, están ejerciendo una presión sobre ustedes. De hecho, en todo ahora sí que, si yo tomo como referencia mi cabeza, en su cabeza van a tener una cierta presión, la presión atmosférica.
atmosférica. Y esa presión nosotros ni la percibimos, ¿no? Pero, ¿a cuánto equivale una atmósfera, jóvenes? Dice que a ¿Uno? 101.325 pascales. Perfecto, 101.325 pascales. Jóvenes, esta es la cantidad de pascales que están cargando sobre ustedes. Y pues, ¿lo perciben? O sea, ¿ustedes perciben esta presión? Pues no la percibimos. Porque un pascal es, imagínense, esa 101.000 parte de lo que vale una atmósfera. Bien, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Ahora, esta unidad es muy pequeña, por eso estos 101.000 también lo podemos dejar aprox. Si recorren el punto decimal, ¿cuántos lugares? 101.325, el punto decimal lo tienen aquí, el entero. Y si lo recorren 3, 4, 5 lugares, equivale a 1 por 10 a la 5, aprox. O sea, claro, 1.01325. 1 por 10 a la 5 pascales, aproximadamente, jóvenes, 100.000 pascales. Bien, entonces, perdón, 1 por 10 a la 5 pascales. También, como los pascales, les digo que son muy pequeños, la otra unidad en la que van a encontrar midiendo unidades de presión son los kilopascales, que es lo más práctico, encontrar en kilopascales. Entonces recorren 3 lugares y entonces ya tienen 101.325 kilopascales. Bien, esto es una atmósfera. Ahora, la otra referencia para la presión tiene diferentes unidades, jóvenes, porque es ahora sí que una forma de medición que se utiliza en muchas cosas prácticas. Si tienen, por favor, esto se los voy a dejar pendiente. Existen instrumentos que miden la presión, así como existe el termómetro que mide la temperatura. No hay volúmetro o volurímetro para volumen. No, el volumen se determina midiendo, ¿no? Pero sí están las jeringas que miden volumen. O sea, tenemos instrumentos que miden el volumen, ¿no? Y la presión, para medir presión, existen instrumentos que miden presión dentro de un recipiente, que es el manómetro, y presión de fuera. Por ejemplo, la presión atmosférica se mide con un barómetro, ¿sí? Entonces, hay instrumentos que les miden la presión. Y posiblemente si tienen gas estacionario, suban por favor y revisen que hay un relojito, sí, en un gas estacionario, que es el manómetro. Y el manómetro, revisen, van a tomar los que tengan este tipo de, ahora sí que de recipientes para el gas, revisen y tomen la foto de la carátula del manómetro y revisen cuáles son las unidades en que se mide la presión, porque al final ese manómetro va a medir presión. Ahora, existe otra que es, esta la vamos a utilizar mucho, que son, y sobre todo ustedes que son de área 2, que son los milímetros de mercurio. Y esto de los milímetros de mercurio, porque, por ejemplo, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos una cierta presión arterial, ¿sí? La presión que ejerce, digamos, este tipo de movimiento en la sangre, porque la sangre al final es un fluido. Entonces, tenemos esta cierta presión y se utiliza mucho esta otra unidad, milímetros de mercurio. ¿Qué saben ustedes acerca de los milímetros de mercurio? ¿Qué no sé, en biología o en otro tipo de materias han escuchado esta unidad?
¿No lo han escuchado, compañeros? Milímetros de mercurio. Bueno, entonces los milímetros de mercurio, jóvenes, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si transforman estos 760 milímetros a centímetros, ¿cuántos centímetros son? ¿Cuántos centímetros tienen en 760 milímetros? ¿76? 76. Ahora, ¿de dónde surge esto de los milímetros de mercurio? Cuando se construye un barómetro. Y el barómetro anteriormente podían realizar el siguiente experimento. En primer lugar, necesitan tener ahora sí que este elemento químico que se utiliza siempre, tanto en temperatura, los termómetros, bueno, hay este tipo de termómetros que utilizan mercurio. En el laboratorio no solo hay de termómetros de mercurio, hay otro termómetro, pues luego tenemos mucho problema con el mercurio porque es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, el mercurio, como se puede absorber en las células, entonces, pues sí, es tóxico y no podemos tener mercurio pues, en nuestro cuerpo porque se acumula el mercurio. Entonces, pues generalmente, pues los termómetros ahora, por ejemplo, encontramos en el laboratorio con anilina para evitar, pues que ya rompieron el termómetro y el mercurio por ahí está, pues, ahora sí que evitar contacto directo con el mercurio. Pero bueno, un barómetro. Imaginen que tienen ustedes un recipiente en donde les van a proporcionar mercurio suficiente. El mercurio es sumamente denso, jóvenes. 1 mililitro de mercurio, si ustedes observan la densidad del mercurio, pesa. Y 1 litro de mercurio, cuando les proporcionan 1 litro de mercurio, pues parece que están cargando plomo, ¿no? O sea, ahí muy pesado este líquido. Pero recuerden que el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, a condiciones normales. Y ahorita platicamos ya para finalizar las condiciones normales. Ahora, si tienen un recipiente de mercurio, colocan en su plato o en un recipiente el mercurio y vamos a necesitar un tubo de vidrio que esté cerrado. Aquí lo marqué cerrado, no abierto este tubo, como si fuera un capilar. Entonces, un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro. Entonces, de forma experimental, se les pide una varilla de vidrio, ¿sí? Que quede soldada en un extremo y se coloca esta varilla de vidrio en esta posición, generando aquí vacío. ¿Cuál vacío? Pues aire que va a quedar atrapado en esta varilla. ¿Qué es lo que sucede? El mercurio tiene este poder de dilatación. Entonces, cuando realizan este experimento, lo que van a observar que por capilaridad el mercurio va a comenzar a ascender y va a quedar fijo, o sea, no asciende todo, sino que el mismo aire que queda atrapado va a llegar hasta una altura determinada. Es decir, de esa altura ya no pasa, ahí se queda fijo, ya, ahora sí que por el resto del tiempo. Si ustedes tienen esta varilla de 1 metro y miden la altura a la que llega el mercurio sosteniendo el aire que queda atrapado, son 76 centímetros. Y de ahí surgen los milímetros de mercurio, ¿sí? Para medir, por ejemplo, la presión atmosférica. Es decir, este aire que queda atrapado tiene, si yo lo quisiera medir como un determinado peso, ahora sí que
esta presión que ejerce el mercurio a esta altura, a 76 centímetros. Bien, pero esto es para el barómetro, o sea, esta digamos que es el principio del barómetro. Ahora, el barómetro mide presión externa. El manómetro mide presión interna. ¿Cuáles son los manómetros? Bueno, un manómetro, tenemos el tanque de gas, que generalmente son así, y aquí en el tanque de gas tienen un pequeño relojito que va conectado pues al interior, y aquí tienen el manómetro. Pero este manómetro les va a medir la presión interna, mientras que el barómetro les mide la presión externa. Si este plato, este mismo sistema, esta medición de presión es a nivel del mar. Una atmósfera a nivel del mar, cuando van a las playas, la presión que ejerce el aire es de 760 milímetros de mercurio. Pero en la Ciudad de México traen su mismo plato con la varilla y demás, no llegan hasta 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros. En la Ciudad de México, la presión por la altura es diferente. Y aquí les doy la referencia en la Ciudad de México, cuál es nuestra presión atmosférica, 586 milímetros de mercurio. Entonces, la presión es una unidad de medición que depende de otras variables. O sea, la presión atmosférica no es la misma en cualquier lugar, depende de la altura a la que se encuentre en un determinado punto. Luego, la presión depende, por ejemplo, de la temperatura. Y la presión también depende del volumen, y el volumen depende también de la presión, y así sucesivamente. Entonces, va a haber una dependencia de estas tres variables, y esas dependencias las vamos a encontrar en las leyes de gases. Las leyes de gases lo que nos marcan son las relaciones de esas tres variables. Bien, vamos nada más voy a colocar de este lado. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda? No, profesora. ¿No? Ahora, si ven el manómetro, revísenlo los que tengan esta posibilidad, y si no, ahí hagan una búsqueda y les marcan ejemplos de manómetros. Bueno. Hay otra unidad de presión que son los kilos, pero ¿por qué kilos? No, son kilogramo fuerza por pulgada cuadrada, o hay también libras por pulgada cuadrada. O sea, hay otras unidades para medir presión. Nosotros nos vamos a quedar solo con estas, jóvenes. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales, y una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Esta es la presión atmosférica en la Ciudad de México, pues porque la altura se encuentra, la Ciudad de México no se encuentra a nivel del mar, ¿no? Estamos aproximadamente a 3.800, me parece, metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Entonces, en esta segunda hoja van a encontrar, por favor, una actividad de leyes de gases. ¿Sí? Voy a incorporar la actividad. Les platico por ok. De hecho, la tenía aquí. Aquí está. Ley de Boyle. Esta actividad la van a tener directamente en el Jamboard. Hago las capturas y van a ingresar a este simulador, que fue el que les mostré el día de ayer. Van a tener directamente, no, fíjense que lo tengo que redireccionar. ¿Cuál es el simulador? Les coloqué el enlace del simulador. Leyes de gases, PHET, Colorado.
así se llama. Propiedad, ahora lo cambiaron como propiedades de los gases. Entonces, hay que comenzar a trabajar en esta parte. Les coloco el enlace. No lo coloqué ayer en el chat, compañero. Listo. No. Y van a encontrar aquí en el Jamboard, por equipos, van a ir trabajando la actividad. Claro, la actividad la vamos a trabajar entre todos, ¿no? Pero van a ir contribuyendo por equipos. Entonces, lo primero que vamos a realizar, pues, es iniciar el simulador. Y ahí está, ya lo coloqué en el chat y ahorita coloco el enlace en el Jamboard. ¿Sí? Y les van marcando qué es lo que hay que estar activando. En la opción parámetros constantes, marca temperatura. A ver, nos vamos a mantener constante la temperatura. Nada, volumen, no, ¿por qué no les deja temperatura? Debe de ser entonces aquí. No, aquí no están las partículas. Y temperatura, cambiaron la versión. Bueno. Este es para volumen. Dejen reviso la versión para que puedan colocar la temperatura constante. Es decir, no va a haber cambios de temperatura. Y aquí tienen estas tres variables, temperatura, presión y volumen. Por ejemplo, aquí ya marqué el volumen constante, ya no lo puedo modificar, pero con este pueden estar cambiando el volumen. Y también tienen una regla, esta es la regla. Nada más que aquí dice nanómetros para que puedan estar haciendo esta pequeña experiencia. Longitud en nanómetros, 9, 8,4, 8, 7,4 y demás. En la opción de gas van bueno, escribe 200 y eligen gas tipo pesado. Luego mueve el deslizador de recipiente lo más a la izquierda posible. Selecciona en opción herramientas de medición la regla. Bueno, ya vimos dónde está. Mide la longitud del recipiente, espera hasta que la temperatura se estabilice y estima el promedio de la presión. Entonces, van a registrar estos datos. Yo creo que esta primera parte la trabajamos directamente equipo 1, equipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Son 8 equipos. Entonces, cada equipo me registra este valor. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Entonces, va a aparecer en el Jamboard la tabla con las instrucciones y demás de esta experiencia. Y posteriormente, la próxima semana, continuamos con el trabajo, pero que estaremos realizando en el Jamboard. Bien, dejen, reviso y realizo los ajustes porque se cambió este enlace. Muy bien, compañeros, vamos a dar por finalizada la sesión. Encontrarán en el Jamboard asignados por equipos su trabajo para esta práctica. Sí, por favor, hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? ¿No? No. Registramos entonces la asistencia. Compañeros, si no se encuentran todos los de sus equipos, pues si tienen algún comentario adicional, lo registran en el chat. Pues les agradezco su atención, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Continúen el trabajo de la plataforma, por favor, ¿sí? Y realicen el envío correspondiente. Lo platicamos la próxima semana, el día martes, que tenemos nuestra sesión. Jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.